Ahí se va. Peina pujo esa son Radio Libre 1200 AM Rupivé. Romoñe por un yeima co ñe asan geraba guaraní ñe ha romeo pa betea be oremaitei joribeva roipota pejasa betei árabe ine poran vallepeva tesain boraihu apave hapu aguapuipe. Muy buen día a los amigos, a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando nuestro programa de todos los sábados, Guaraní Ñaneñe, un programa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Quien les habla, David Galeano Olivera, les va a acompañar por este espacio de una hora, de 6:30 a 7:30. Vuelvo a repetirles todos los sábados. Peina Jaisa PM, Huiapope, Ñañe Penojina, Ñanerembia Poco, Arapegua. Es el sábado 13 de enero de 2018. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Oteñara Bombo, Japipape, Teñara Oí. A los amigos, a los oyentes que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo llamando a los teléfonos de la radio 50 90 87, 50 90 88, 50 90 89, o escribirnos al WhatsApp de Radio Libre al 0972 43 96 42. También para quienes quieran sintonizarnos, escucharnos a través de internet, pueden hacerlo en el sitio de la radio, que es www.radiolibre.com.py. Pensamos que tú peñamoñe pero un yajao co ñanerembia poco arapegua está ñandera pisá oñopitu uvagina está ombada por iré a pena omajesa pues ave pa un imiga tu jamese ya pitu oño joa mi isiri heta jawe te ñane estamos miare jewa heta o joa hipo perbi o yahu o hasao ara unión de pa y pejenguecuerandi pese hape abeyo joa omaje itu atenaisu iko amoite mombiri o kahare o joa sa pese ara opa bete y pejenguecuerandi ambora ikupope Huiapope amimba oye juante hoy omaje obeco yasuten castellano bella eva enero. Queremos agradecerle también a nuestra compañera Ana, quien esta mañana nos está acompañando en la puesta al aire de nuestro programa. 6 de la mañana, 33 minutos. Poteñara Bombo, Japipambo, Japi, Araboí. Al empezar nuestro programa de hoy, queremos comentarles a los oyentes que el domingo pasado, el día 7 de enero, se realizó la reunión mensual del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, la primera del año, como es costumbre. Compartimos con la mayoría de los directores de las regionales del Ateneo y en la ocasión aprobamos nuestro plan de actividades para este año 2018, que además de la realización de los cursos de lengua guaraní como el curso básico o el profesorado, la licenciatura o la maestría, incluye varias otras actividades. Con respecto al inicio de los cursos, queremos comentarles a los oyentes que a partir de la primera semana de marzo, el Ateneo dará inicio en sus distintas regionales, son 100 regionales en todo el Paraguay, dará inicio a los cursos de lengua guaraní, curso básico, como le llamamos, de 1 año de duración, que también corresponde al primer año de la licenciatura en lengua guaraní. Para quienes quieran acercarse a cualquiera, repito, de las regionales, puede hacerlo. Son cursos que tienen costos muy reducidos. La cuota o las cuotas que han sido aprobadas son de 180.000 guaraníes mensuales, y en este caso en cada regional tendrían que ver la modalidad de asistencia para participar de las clases de estos cursos de lengua guaraní, repito, a iniciarse a nivel nacional. Ese primer año incluye toda la parte de lectoescritura. Hoy no depende de hoja y ponaceba, hoja y coaceba,
ojoana yapope apembo esiri. Peisabe umi coaseo oñe poraceva. El curso incluye clases de conversación en guaraní. La idea es aplicar en esos procesos de conversación vocabulario común, como también una serie de expresiones más recientes de carácter académico, por ejemplo, que hoy están incorporadas inclusive a la enseñanza del guaraní. Del mismo modo, ese curso incluye conocimientos básicos sobre literatura guaraní, por ejemplo, el estudio de la mitología, por una parte la mitología propia de los nativos, de los guaraní, de los que todavía sobreviven y que mantienen sus tradiciones, cómo conciben ellos la creación del mundo, cuál es el nombre de Dios, qué actividades realizan ellos en homenaje justamente a la figura de Dios, qué es el Ñembo Eyeroku, qué es el Opú. Entonces es una mirada muy importante hacia la cultura guaraní. Y por el otro lado también hacemos un estudio así pormenorizado de uno de los trabajos de literatura guaraní más importantes de todos los tiempos, perteneciente a Narciso R. Colmán, Rosicram, quien alguna vez escribió una obra titulada Ñandeypuicuera, traducida al castellano Nuestros Antepasados. A Pepe Rosicram hombre y supenguará ñacame ujawese supe va esa poimena acá ejeñoico y coarapui. Narciso R. Colmán en esa obra cuenta desde su experiencia muy personal, que en este caso tenía el entorno de la mitología grecolatina, cómo él pensó que probablemente los guaraníes concebían el principio del mundo y en este caso de la tierra, de la vida en la tierra. Allí es donde se relata la historia de Tupã, el dios supremo, y de Aracú, que pasó a ser luego su esposa. Y cuando ambos decidieron contraer matrimonio, habían bajado a una especie de paraíso terrenal. Y ese paraíso terrenal hoy nosotros conocemos con el nombre de Areguá. Allí donde está la ciudad veraniega, la ciudad de Areguá. Operamos Cuatiapo Ñembojera Curi Ariguá, ahí Areguá. Pepe Ñembojera Ariguá. Lo que en otras palabras significaba el sitio alto, es donde están los famosos cerros Coin y Xonorí. Ese es el lugar donde bajaron Tupã y Aracú después de haberse casado, ¿verdad? Y allí Tupã fue a lo que entonces se llamaba Tupaicuá. De allí viene el nombre, con el tiempo algunos dijeron Tapaicuá, en realidad Tupaicuá, que hoy conocemos con el nombre del lago Ipacaraí. Entonces él iba hasta el lago y de allí cuentan que trajo el agua junto con la arcilla, el barro aregüeño y con sangre de ambuá y la savia de unas plantas. Él hizo una especie de masa y con esa masa hizo dos figuras, una figura de la de un varón y la otra de una mujer. Y dice que puso al sol ambas figuras hechas de barro y una vez que se secaron con el calor del sol, tuvieron vida. Y la figura del varón se pasó a llamarse Ru Pamé. La palabra Ru es padre y Pamé es el máximo, el supremo, el padre supremo de los hombres, de los seres humanos, perdón, allí ampliando. Y la mujer recibió el nombre de Si Pamé. Si, madre, y Pamé, suprema, la madre suprema. Y una especie, si quieran ustedes entender, como la de Adán y Eva. Rupamé, Adán, y Sipamé, Eva. Insisto mucho que el modelo de Narciso R. Colmán se basó en gran parte también en mucho de lo que tiene que ver con el cristianismo y, repito, también las historias míticas grecolatinas. Dicen que
pasado un tiempo, Rupamé y Sipamé volvieron cada uno a sus respectivos sitios. Tupã en el sol y Aracé en la luna. Y en la tierra quedaron Rupamé y Sipamé. Pero antes de retirarse de la tierra, Tupã dejó al espíritu del bien, llamado Angatupiri, y al espíritu del mal, que era Tau. Y ambos para, en alguna medida, tentar a Rupamé y Sipamé, así como antiguamente se decía que Adán y particularmente a Eva tentaba a la serpiente. Acá eran Rupamé y Sipamé tenían, digamos, a diestra y siniestra a Angatupiri, el espíritu del bien, y a Tabú, el espíritu del mal. Cuentan que en la historia de Narciso Recolmán, que Rupamé y Sipamé tuvieron 7 hijos. Entre ellos está el famoso Marangatú, que tuvo por hija a Keraná, una mujer bellísima, encantadora, pero como dice el nombre, con la virtud del sueño, y Keraná, de dormir mucho. Y dicen que ella se enamoró perdidamente de Taú, el espíritu del mal, quien decide raptar a Keraná. Y dice que ese proceso, una vez que se enteró de ello, Angatupiri salió en defensa de Keraná, y Taú y Angatupiri pelearon, dice, 7 días con sus noches. Y aquí en la obra de Narciso Recolmán se demuestra que el 7 no era precisamente la buena suerte. Todo lo que va a ocurrir con el 7 implica en este caso alguna cosa mala o fea en adelante. Y dicen que pelearon 7 días con sus noches y finalmente gana Tabú, el espíritu del mal, rapta a Keraná, pero con la ayuda del abuelo de Tabú, que era conocido con el nombre de Huitayobay. Y de esa relación que se dio entre Tabú y ya en ese momento su mujer Keraná, cuenta que esa relación fue maldecida por Aracé, por la diosa madre suprema, y por consiguiente que Tabú y Keraná tuvieron 7 hijos que nacieron monstruos, y además de monstruos, otra cuestión así muy fea, 7 mesinos. Entonces, es de allí que la historia nos recuerda a las figuras de Teyuyaguá, Boituní, Moñay, Ao, Curupí, Yacyreteré y el famoso Luisón, el 7º hijo varón. Todo eso en la creación de Narciso Recolmán en su obra Ñandepuycuera. Y eso que acabo de resumir es lo que a lo largo de un año los estudiantes del curso básico del primer año van estudiando acerca, por ejemplo, de la mitología. Entonces, entre algunas de las materias, en literatura guaraní se desarrolla la parte de la mitología guaraní, tomando por una parte la obra de León Cadoga, Aigura Puitá, y por el otro lado esta obra a la cual me estuve refiriendo, que es Ñandepuycuera, de Narciso Recolmán. Así también en ese primer año se desarrollan conocimientos sobre leyendas, las innumerables leyendas sobre plantas o acerca de las plantas, acerca de los animales, de los lugares, de los cerros, de los arroyos, de por qué tienen esos nombres. Y finalmente también se incursiona en el campo de los cuentos populares o casos Ñemombeú. Y entre los casos Ñemombeú que se estudian, aclarando siempre que la intención es rescatar esa literatura ya hoy, que anteriormente era una especie de expresión oral porque solamente se transmitía a través de la palabra. Muchos de estos cuentos nunca se escribieron hasta que mediante el Ateneo y otras instituciones fueron rescatadas estas obras y hoy son transmitidas ya por escrito. Algunos de los cuentos populares estudiados tienen que ver, por ejemplo, con los casos de Pora, Pombero, Plata de Huehue, Yacyreteré, Malavisión, en fin, toda una carga de conocimientos sobre la cultura popular. Entonces, con estos datos también queremos invitar a todos los oyentes que tengan interés. La condición es tener
el bachillerato, o sea, el nivel medio concluido, y con los documentos que en las regionales van a solicitar, ustedes podrán inscribirse a ese primer año y de continuar los estudios por 4 años. Al concluir la carrera, finalmente uno obtiene el título de licenciado en lengua guaraní. Pues éramos, pero ya poco te niñas en no y no mi oñemo aranducea guaraní me que todos no se añen ya Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní me taja eja co Paraguay tu saco ya bebé pepe yujuta Ateneo Namomburiva Penderoga son las 6 de la mañana 46 minutos Poteñara o Irundipa Poteñara o I Ñemeña Ina Guaraní Ñaneñe M Pujoe Sazón Radio Libre 1200 AM Rupibe. Y vamos a pedirle a nuestra compañera Ana que nos ponga la primera música de esta mañana para alegrar un poco nuestro encuentro de cada semana. Y vamos a escuchar esta hermosa composición de Carlos Miguel Jiménez, Flor de Pilar.